sacando distintos números del mismo en base a la letra del abecedario y después cuando se acabó el abecedario seguí haciendo fanzines sobre cine y algunas otras cosas gráficas como stickers o posters. Abierta igual siempre a hacer fanzines de lo que sea, porque la gracia es que de las publicaciones de ese tipo es que la libertad es muy amplia. Cuando se acabó el abecedario, me faltaba la letra ñ porque cada número del fanzine tenía una letra y los colaboradores tenían que tener esa letra en sus iniciales. Como en nuestro idioma, y creo que en ninguno, no hay nombres con ñ, la dejé como para un lado y al final quería hacerla porque sentía que era muy latina y correspondía, pero no sabía de qué, hasta que concluí que era como que la ñ era una letra latina y que Latinoamérica yo sentía que a pesar de todo igual era un continente femenino o como de mujeres, como que es muy, está el patriarcado y el machismo y todo, pero igual a alguien están aplastando, que en el fondo es a las mujeres, pero por algo es y porque están ahí y son ellas las que levantan o las que son madres y crían y trabajan también y como que la hacen todas. Y la figura de la madre me pareció muy latinoamericana también. Y como de la mujer en general, no solo de la madre en realidad. Así que se me ocurrió el ñ de niñas. Ahí invité a colaboradoras mujeres que no habían participado en el pequeño cine, porque eso también es importante, que los colaboradores no se repitan, así que va siendo cada vez más difícil. Y bueno, se generó la ñ de niñas que está abajo, no sé si ya vieron la muestra o la pueden ir a ver de nuevo, pero está el fanzine ahí y están todas las colaboraciones también desplegadas en la muralla rosada. Entonces, dicha esa introducción, invitamos hoy día a conversar sobre el feminismo y publicaciones impresas, pero bueno, también pueden ser digitales, a las siguientes mujeres. Camila González, ella creó con otras personas Editorial Amistad hace algunos años. Editorial Amistad se acabó, pero ahora nació otra editorial porque es una fancinera aguerrida, así que ahí, ¿cómo se llama la nueva? Hambre. Bueno, Camila es periodista y es seca también en lo que hace, es parte del equipo de Ruidosa. Y bueno, gracias por venir, Camila. La Vicenta también edita fanzine, es diseñadora y aparte es cantante. Entonces, a mí me gusta que sea como muy multifacética y que el panel también sea versátil porque da cuenta un poco también de la relación que tiene la muestra del pequeño cine con este campus, que tiene como distintas, ¿cómo se dice?, carreras y tiene toda esta cosa de lo transdisciplinario. Entonces, me gusta eso como en Vicenta y en el panel también. Vicenta también tiene un proyecto editorial que se llama Fan Sin Nombre. Sí, ¿verdad? Sí. Y el otro que es Fancinamac. Y Fan Sin Nombre también usa el formato como técnico del pequeño cine, que es una hoja carta y que es como el formato básico y más simple para empezar a publicar. Entonces, también ahí uno se da cuenta que como que no hay excusas si uno realmente quiere hacer algo. La... Puta, que no puedo decirle Patricia. La Patti es arqueóloga de la Universidad de Chile. Bueno, tiene un máster, pero no me acuerdo en qué, en lítica. Y la invité porque es amiga mía de hace muchos años y sé que el tema le compete y me pareció que tener una arqueóloga o como con su campo de visión aquí iba a ser útil para la conversación que queremos tener. Y la Cata Infante, ella es escritora, es editora también y está a cargo también de la librería Catalonia, una que está en Providencia. Bueno, hay dos, no sé si la conocen, pero también en el fondo está ligada a la industria editorial, no como tanto de los fanzines, sino que más de publicaciones, libros, que también me parecía interesante vincularlo porque al final son publicaciones igual. Son todas mujeres que me parecen muy admirables, así que espero la conversación rinda sus frutos y a ustedes que sé que son estudiantes les sirva también como para su desarrollo creativo. Así que gracias y las dejo. Hola, hola. Hola, ahí sí, ¿se escucha?
Gracias, Elisa. Yo preparé una pequeña provocación un poco muy cortita, como para introducir, para poner ciertos temas y también para vincularlo más bien con mi campo y hacer un enganche un poco ahí. La voy a más o menos leer. El diagnóstico generalizado del último tiempo, construido por las teorías feministas, es que la participación de las mujeres y otros sujetos que escapen la tríada, hombre, blanco, cisgénero, ha estado invisibilizada, su rol negado, sus contribuciones cooptadas. La historia nos ha sido contada por hombres, blancos, hegemónicos, occidentales, y los relatos que se han instalado como oficiales y universales reproducen y legitiman lógicas de dominación. El hecho de escribir, de publicar, es muy potente, pues permite construir narrativas y reproducir o transformar esos relatos. El hecho de que mujeres escriban o publiquen abre la posibilidad a apoderarse del relato. Un cine, un libro, una revista implica construir un objeto particular que tiene intencionalidad de futuro. Es un relato deliberado, que permanece en el tiempo. En mi rubro, solemos decir que la historia, al menos como había sido abordada hasta el siglo XX, puede ser, comillas, mentirosa por lo mismo. Mentirosa porque hasta ahora había sido escrita mayoritariamente por hombres, respondiendo a la reproducción del patriarcado, primando las historias oficiales, los relatos cómodos al machismo, porque escribir denota intencionalidad. Planteamos, en mi rubro, que los objetos no textuales pueden contar otras historias, que los libros y archivos oficiales hasta ahora no narraban. Por eso es muy potente que en el último tiempo las autorías se diversifiquen. Las historias y relatos que construimos hoy, las mujeres, las personas que se constituyen como disidencias, procuran cuestionar esas lógicas oficiales y vocerías autorizadas, introducir otros temas, otras vivencias. Catalina, Vicenta, Camila y Elisa también, en su rol de editoras, escritoras, artistas, han propuesto la introducción de temáticas, formas de trabajar y perspectivas que van contra esa lógica patriarcal. La colaboración como dinámica y fundamento del trabajo, la tematización del cuerpo, evidenciar la violencia de género, la democratización del arte. Todos esos temas, a mi parecer, profundamente feministas, incomodan, y es por eso que son tan necesarios. Esa era la pequeña provocación, un poco para articular el tipo de preguntas que pensé, ¿ya? La primera pregunta, que es como general, la idea es que acá le voy a plantear ciertos temas a las chiquillas, ellas van a poder responder, vamos a hacer alguna serie de preguntas que también pueden conversar entre ellas y después vamos a abrir un poco a que ustedes también puedan plantear algunas preguntas, ¿ya? La primera pregunta o tema es que el cuerpo aparece en sus obras o relatos como una dimensión a problematizar, reivindicar o liberar. ¿Cómo abordan el cuerpo en sus obras y su trabajo? ¿Qué posibilidades de reivindicación o liberación ven al abordar esta dimensión? O sea, ¿qué relación tienen ahí con ese tema en su trabajo? Pero desde su experiencia, en el fondo, como por qué les ha llamado, porque vi que todas lo han tematizado desde alguna manera. Como qué les ha llevado a hacerlo, por ejemplo. ¿Y por qué? Voy a responder sin pensar, más como espontáneamente, pero creo que tiene mucho que ver con el cuerpo que uno habita y como mujer quizás podría ser que hay veces que este tema se repite, o sea, coincidimos las tres en tratar el tema del cuerpo a través de diferentes ópticas, o sea, somos mujeres distintas, pero claro, como mujer, el habitar el cuerpo o no encontrar a veces ciertos espacios, te da como la necesidad de querer comunicarte, querer hablar específicamente de este tema. Siento que en el fondo es como una raíz que empieza estás como amurallada, y cuando quiere hablar y como que las raíces están creciendo, empiezan a aparecer así diferentes mujeres que quieren comunicar, y por eso creo que la temática se repite constantemente, como hay un factor común. La Cata, la Cami, yo, Elisa, como, o sea, finalmente, claro, al final es como la raíz de una temática que se repite. Cami.
Sí, yo estaba pensando en las publicaciones que hemos editado en Amistad, por ejemplo, donde no tratamos, por ejemplo, el cuerpo de una manera explícita como una dimensión, como es el caso, por ejemplo, de la Vicenta, con las cosas que ha hecho, no sé, pues, con Fancinema y cosas así, donde, por ejemplo, habla de las tetas y cosas así. Como que eso fue lo primero que se me ocurrió. Entonces, como que si bien nosotros no lo tratamos temáticamente en las publicaciones, creo que sí hay una cosa que creo que puedo conectar con lo que hablabas antes, de que entender nuestros cuerpos como cuerpos de producción también. Entonces, en el fondo, nosotros en Amistad teníamos esta lógica de la colaboración, donde también hacemos una edición, por ejemplo, de 30 o de 100, porque es lo que nuestra producción en fondo como corporal permite, porque cada una de esas publicaciones son manufacturadas, dobladas, encuadernadas por nosotras. Entonces, como que en ese sentido, como siento que todas las publicaciones que pasan por ese proceso, que es mucho más personal, que también significa que el número de publicaciones es mucho más determinada y mucho más limitada. Entonces ahí es como que cada una de esas publicaciones tiene, no sé, yo siento como nuestro ADN, nuestro tacto, nuestras huellas, y creo que ahí el cuerpo aparece de otra manera y lo entendemos no solo como esto que quizás se nos dijo desde afuera, entonces es como explorar nuestro propio cuerpo y nuestro dominio sobre él para crear algo con él. Entonces eso es como un poco lo que se me ocurría. Pero, y que obviamente el cuerpo aparece en ciertas publicaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos uno con el colectivo Granada, que es un colectivo de mujeres fotógrafas, y en esa publicación, por ejemplo, se hacían retratos de mujeres donde ellas se sintieran cómodas y que también mostraran el cuerpo de forma mucho más, o como contrahegemónica también, donde uno pudiese ver, no sé, vello corporal o en el fondo como resignificar ciertas cosas que se veían negativamente o que nos han dicho que es algo que es negativo sobre nuestro cuerpo. Entonces como que aparece en ciertos trabajos, pero no sé si temáticamente nosotros, por ejemplo, lo hemos explorado así como lo ha hecho la Vicenta en sus propias publicaciones. Gracias, Elisa, por haberme invitado, ante todo. Me encanta tu pregunta del tema del cuerpo, porque creo que el cuerpo es algo que ha atravesado también a las mujeres, es un tema para las mujeres muy importante. En la literatura es un gran tópico también literario, en la literatura de mujeres. Y creo que coincido con lo que ustedes dicen, y creo que las mujeres hemos tenido como habitar el cuerpo desde una incomodidad también, y desde una... también nos han definido a las mujeres a través del cuerpo, como a lo largo de la historia de las mujeres. Parte de la represión que hemos vivido ha sido por esto, por este rol que cumplimos en la sociedad, que está delimitado también por el cuerpo, por ver a la mujer también como un objeto sexual o como una herramienta para la reproducción, etcétera. Y visto desde el feminismo, también pasa desde los 60, desde la segunda ola del feminismo, que existe esta primera liberación también del cuerpo en relación a la llegada de los anticonceptivos, que también es una manera de poder controlar la reproducción. También, no sé, esta típica imagen de los 60 donde las mujeres se liberan de los sostenes, y hasta ahora que hay como un movimiento que busca incorporar otras formas de cuerpo, otra mirada también de nosotras mismas, lo que decías tú, como dejar de ver todas esas cosas que eran tabú en el cuerpo de las mujeres como normales, porque son normales. Y entonces es entendible que la creatividad de las mujeres esté marcada también por el cuerpo, y en mi caso sí ha sido un tema en mi literatura, porque también creo que uno a través del cuerpo, y esto hombres y mujeres todos, vive la experiencia, ¿no? Entonces la relación que tú tienes con tu cuerpo también tiene como que marca también tu mirada del mundo. Eso.
Bueno, ahora que las escuché a las dos, se me venían muchas ideas a la cabeza. Creo que, claro, desde diferentes maneras, diferentes soportes, desde la escritura, desde la realización de una publicación, desde convocar a diferentes mujeres para hablar, creo que hay una necesidad de reivindicar el cuerpo femenino desde lo positivo. O sea, como tú comentabas, Cata, como esa, no sé, que hemos sido un poco como esclavas de nuestro cuerpo. O sea, yo creo que para todas las mujeres el cuerpo es como un súper gran tema, sobre todo como porque hay muchas veces, o sea, bueno, he publicado 2 fanzines solo por mujeres sobre temáticas del cuerpo, uno fue el periodo y otro las tetas, y fue para reivindicar un poco estos temas que son un poco tabú y que mujeres hablaran de ellos. Yo creo que es súper difícil encontrar un imaginario femenino como netamente, propiamente tal, porque finalmente nosotras mismas muchas veces terminamos viéndonos a los ojos de los hombres, porque la historia está escrita por hombres, los hombres han tenido un poder significativo como en todas las disciplinas, entonces como con ese imaginario en que nos vemos como súper atrapadas, la reconstrucción es complicada. Yo creo que de ahí también viene un poco la necesidad de publicar y de buscar espacios para que mujeres publiquen y tratar de ver esta óptica que puede ser también haber sido, yo creo que de todas influenciadas por estos estímulos que está comentando, entonces como buscar un poco como, ir buscando como esos detalles de la óptica propia, ir encontrando como nuevos factores, nuevas visiones, nuevos puntos de vista. Eso quería agregar. Quiero agregar la última cosa también, que a uno se le van ocurriendo las cosas a medida que nos vamos soltando así las palabras. Que también lo lindo es que, bueno, uno puede ver toda esta represión que hemos vivido en relación al cuerpo y todos estos estereotipos que nos tienen como la cabeza muy contaminada, pero también ahora en este movimiento feminista como que el cuerpo es un territorio de lucha también y es una manera ahora como una herramienta de liberación y creo que eso se ha dado cuenta también bueno, desde la música hasta, no sé, en las redes sociales, en las publicaciones, en la escritura, etc. Había pensado otra pregunta ahora, pero empezó a salir el tema de la colaboración, que eso lo habíamos conversado con la Elisa igual como para abordar. Y en eso me había preguntado. También yo creo que el feminismo se propone ser colaborativo, horizontal, disolver la jerarquía. Y ustedes en general, por los espacios, los tipos de trabajo que he visto que han realizado, han propuesto formas de trabajo que también son así. Por ejemplo, las microeditoriales, generación colectiva de fanzines, redes de escritoras, congregando mujeres, congregando creadoras. Entonces, ¿cómo ven el ser mujer en estos rubros en cuanto a las dinámicas de trabajo, así como lógicas de trabajo, y el intentar promover lógicas de trabajo colaborativas? Como cuán fácil, cuán difícil, cómo les ha resultado ese tipo de experiencia, porque creo que muchas veces no son dinámicas que nos vengan fáciles de antemano, porque el mundo tiende a no ir hacia allá. Entonces, no sé si lo han concientizado, han reflexionado sobre su experiencia, tratando de promover ese tipo de prácticas de trabajo. ¿Alguna quiere ver? Y también como en tanto mujeres generando esto, o sea, yo creo que no es casual, creo yo. Yo puedo partir, que cuando yo partí trabajando en edición, me pasaba que sentía que el mundo editorial y la industria editorial era muy de hombres. No lo tenía tan consciente, pero ahora lo puedo como observar. Y yo no me sentía como cómoda trabajando con hombres, me intimidaba mucho porque sentía que mis temas no eran temas, o mi manera de ver las cosas no eran como válidas, no era como la oficial, digamos, era como una manera que no era válida, digamos, no estaba dentro de los cánones de lo que se estaba publicando o lo que era como valorado en escritura, etc.
Entonces me metí en otro rubro que suele pasar, en que de la literatura infantil y de los libros ilustrados, porque había más mujeres también ahí, porque me sentía como un poco más conectada. Y ahí empecé a trabajar en publicaciones del libro y ahora me doy cuenta, pero en ese minuto tampoco tenía conciencia, que solo trabajaba con mujeres. Entonces solo convocaba a otras mujeres, a otras escritoras, y las unía con ilustradoras. Y al final me di cuenta que había hecho, después de años, mi carrera en base a solo libros hechos por mujeres, y mis equipos eran solo eso, de mujeres. Y no porque odiara a los hombres, sino porque no encontraba como una afinidad. Y después me fue pasando también cuando empecé a publicar yo, que empecé a leer solo a mujeres y que tenía como conexión solamente con escritoras. Y bueno, igual lo encuentro penca, ¿cachai? Porque igual ahora pienso como que me gustaría que fuera como un poco más variado. Tampoco creo que sea bueno como encerrarse, pero creo que es algo que pasa porque hay como un vínculo y hay como, todas somos muy distintas, pero sí tenemos una experiencia, de alguna u otra forma conectamos en cierta experiencia, y tenemos una mirada también del mundo que es un poco como distinta a lo que estamos acostumbrados, que es como lo oficial. Y ahora, claro, ahora podemos ver que está un poco más valorado y que las cosas que se publican, sí, hay muchas más mujeres que están siendo publicadas, etc. En el caso, yo voy a hablar siempre de mi experiencia. En el caso de nuestra primera editorial, que se llama Amistad, nosotros nos llamamos a nosotras una editorial feminista y colaborativa. Entonces, desde el inicio teníamos muy claro, también haciéndole eco al mismo nombre de la editorial, en el fondo de Amistad, queríamos intentar, y digo intentar porque no es tan fácil, generar otras formas de producción, otras formas de relación, y en eso nos parecía que la colaboración era clave, especialmente porque nosotros estábamos trabajando con fanzines o con la autopublicación. Entonces, desde la raíz, desde la autopublicación, hay esta idea de como uno, para mí, como que es lo que me llama esta cosa de como acercarse a cierta utopía o como este sueño de no tener que seguir las mismas lógicas de siempre, donde tú puedes publicar lo que tú quieres, puedes hacerlo como tú quieres, puedes, no sé, en el fondo editar lo que tú quieras, y hay esa libertad y esa independencia que es algo súper llamativo, y yo creo que en el fondo eso es también por la razón por la cual muchas personas entran a la autopublicación. En el fondo uno dice, oye, esto no existe, ya, entonces yo lo voy a inventar, lo voy a crear. O existe, pero quiero darle una vuelta. O me gusta tanto que quiero hacerlo yo también. Entonces, como que en el fondo ese llamado, ese deseo, nos parecía que la colaboración era algo súper esencial, porque en el fondo, si yo no voy a tener una, no sé, una editorial donde tengo que tener boleta y donde tengo que tener un montón de cosas como administrativas y técnicas, como que siento que la posibilidad, como la alternativa era intentar otras formas de relacionarnos. Además, como la autopublicación en sí, en términos prácticos, también se mueve y se distribuye de otras maneras, o se puede distribuir de otras maneras. Entonces, por ejemplo, pensar que uno no necesariamente tiene que venderlo a cierto precio para tener una ganancia, sino que, por ejemplo, puedes hacer un trueque, etc. La autopublicación en sus distintas dimensiones tiene esa posibilidad como anticapitalista, feminista, y de poder generar, aunque sea en ese, no sé, en ese tiraje de 30, y aunque, no sé, uno lo haga en su casa, etc., y que todo sea muy manual, uno puede generar otra posibilidad y existir, aunque sea en ese espacio, como decía un poco la Cata, aunque sea en ese espacio que en el fondo uno trabaja con otras mujeres o con otras personas que son disidencias, etcétera, uno puede como experimentar o intentar experimentar algo que sea diferente a esto que a veces, o en mi caso, yo por lo menos trato de rechazar y trato de excluirme, aunque uno no lo pueda hacer plenamente. Pero también en la práctica es muy complejo, porque también uno ha aprendido, y pasa lo mismo que con el cuerpo, como que tiene tantas estructuras, tantas lógicas, y ahí, no sé, pienso como en la competencia, en,
no sé, la idea de que, por ejemplo, cómo funcionan los roles, etcétera, es como que dentro de todas las cosas que nos han educado de cómo se hacen, como que tratar de cambiarlo es muy, muy difícil. Y todavía estoy en la misión de intentarlo y encontrar maneras en que uno efectivamente pueda generar otras lógicas, otras relaciones y otras formas de existir y crear. Sí, bueno, todo lo que dicen me hace mucho sentido. Bueno, desde lo que yo trabajo, trabajo con convocatorias abiertas. Eso quiere decir que, bueno, a pesar de que algunos fanzines hay colaboraciones que han sido más decisiones como de colaborativas, como, oye, ¿te gustaría participar en este fanzine porque podría ser un aporte para la temática, etcétera? En general, el espacio que yo generé con Fanzine Hombre y con Fanzina, que es solo para mujeres, la idea es que cualquier persona puede participar y, bueno, no todos pueden ser publicados porque el espacio es reducido, también hay una línea editorial, etcétera, pero el espacio está abierto para cualquier persona. Yo creo que me nació hacerlo de esa manera a mí porque creo que hay muchos caminos de colaborar en el fondo. Como al final cada uno en esta misión de buscar como un espacio propio de cómo generar como algún tipo de publicación distinta, se da cuenta de que, no sé, el camino de la Cata, el camino de la Cami, mi camino son caminos diferentes, el camino de la Elisa también, y son todos válidos. Y cuando empecé a hacer la publicación de Fanzina, que partió como mi proyecto de título, que era una publicación por y para mujeres sobre sexualidad femenina, siento que nació muy desde una necesidad personal, como que quizás había muchos temas que yo no entendía bien con mi cuerpo o que a mí me generaban incomodidades como sociales o culturales, pero yo era muy consciente de que tenía que ver con género y que no era la única, y también fue una manera como, va a sonar súper raro, pero fue como un espacio medio un poco de terapia, de ver qué le pasaba a otras mujeres y si es que yo era muy rara o muy especial y como escuchar otras voces. Pero siento que mi proyecto de fanzina sobre sexualidad femenina tiene mucho que ver como, y el hecho de colaborar como como buscar como esa necesidad de buscar otras ópticas, qué le está pasando a otras personas, como, y también no sentirme sola. O sea, nace como en ese sentido como algo súper personal, pero después me doy cuenta que la inquietud resulta ser demasiado colectiva. Entonces, no sé, yo Fanzine Hombre lo trabajo con un compañero, hombre, y Fanzina Mag es un proyecto más personal y si bien él me apoya en cosas de gestión, yo decidí que él no puede meterse al mail, es algo que veo solamente yo soy la que selecciona, después hay cosas que podemos ver entre los dos, pero para mí es un poco como una especie de, como las niñas que me escriben y yo estoy leyendo, es como, de verdad me doy cuenta así como la necesidad de las mujeres de querer hablar, como de estar como atareadas con ciertos temas. Y nada, quiero ser como súper cuidadosa siempre en que ese material sea como, como tratado lo más delicadamente posible, porque en el fondo me siento igual que ellas, entonces es como, por ahí nace mi necesidad como de lo colaborativo, por querer escuchar como qué le pasa a las demás, eso. Sobre... Retomando esta idea de la colectividad, de cómo es trabajar con mujeres, también me ha pasado que estaba pensando a raíz de lo que ustedes dicen, que la experiencia de trabajar colaborativamente con mujeres me llama la atención en que no se dan tanto las jerarquías, al menos ha sido como mi experiencia, no tan marcada, como que está esta idea de que por ser mujeres pertenecemos como a la misma clase o no sé. Y no sé, también he tenido la experiencia que hace poco, a raíz de la marcha del 8M, fuimos a marchar las escritoras juntas bajo el lema Cuestiona tu canon. Y a raíz de eso creamos un colectivo que se llama Ouch.
Y en las reuniones, que ya llevamos 3 reuniones, o sea, puede estar desde Diamela Altit hasta la chica que no ha publicado, o sea, pasando por Lina Meruane, no sé, como mujeres que yo me pongo nerviosa tener al lado, ¿cachai? Como de hablar frente a ellas y tienen una humildad y como una forma de trabajo, todas son muy trabajadoras además, y son muy poco jerárquicas. Y eso como que creo que, bueno, igual no quiero meter a todas las mujeres en el mismo saco porque somos todas distintas y no somos tan buenas tampoco, pero sí me llama la atención eso. No sé si he tenido la misma experiencia trabajando, la verdad, como con hombres. O quizá yo me he sentido más intimidad frente a eso y respeto demasiado la jerarquía, pero he tenido como esa experiencia, quería acotar eso. Lo que estábamos conversando también llevó un poco a otro de los temas que habíamos pensado, en el sentido de, uno, a quiénes apunta su obra o sus trabajos en general, si es que pudieran decirlo, problematizarlo, más de uno o muchos, y cómo dialoga también con esa gran parte de la sociedad chilena que no incorpora o no reconoce las propuestas del feminismo o aún más las critica, las ridiculiza, etc. Como ven que, o sea, como a quienes les hablan un poco usted, tú justo también lo empezaste a tocar, pero creo que estaría bueno profundizarlo un poco, si es que lo han pensado. Y también cómo ven si es que es recibido o no por, quizás no las mujeres, como el resto de las audiencias, digamos. ¿Desarrollo más? Sí, un poco. Por ejemplo, tú justo estabas comentando pues, que tú creaste el fanzina para mujeres por mujeres. Ahí tú estás explicitando que lo pensaste deliberadamente con un tipo de público, está dirigido a mujeres y está pensado de esa manera. Entonces, por ejemplo, pero hay otro tipo de proyectos de libros o editoriales que están dirigidos a otro tipo de audiencia. Por ejemplo, tú habías hecho libros de niños o pensados para niños, ahora también y niñas. También esos libros a veces los leemos adultos, adultes. Y por ejemplo, no sé, por el festival de música, los libros, cines, como si tienen a veces un corte o una perspectiva feminista o perspectiva de mujeres, eso no necesariamente implica que estén pensados para mujeres, o puede hacerlo. Entonces, en el fondo es como, si es que ustedes han pensado a quiénes se dirigen un poco las cosas que ustedes trabajan, y cómo se recibe también quizás los trabajos que sí han tenido un corte más feminista o sí han tenido un corte más de mujeres con un público que no necesariamente comulgue con eso. En su experiencia de trabajo en general, si no es que tengan que tirar una cátedra, en el fondo, cómo han vivenciado eso en su trabajo con este tipo de experiencia. Sí. En mi caso, no solo voy a hablar por mí, tiene que ver como, o sea, el público al que está dirigido, finalmente llama a la publicación por y para mujeres, son mujeres, más de la mitad de la población, pero siento que la elección del público al final es una consecuencia y termina siendo como una meta conversación, porque al final los fanzines que yo hago hablan sobre el cuerpo y de alguna manera, aunque no sea como directamente, igual llegan a este tipo de temáticas que estamos hablando. Es como, me quiero comunicar, no tengo espacio, ¿dónde lo hago? Y justamente es como el trabajo que estoy desarrollando yo, pero claro, final, como no sé, en el caso de Fan Sin Nombre, por ejemplo, es distinto, que es mi publicación, o sea, la sigo desarrollando, pero es otro proyecto. Ahora vienen los dos del mundo del fanzine, la autopublicación, y tienen muchas conexiones, pero en el fondo ahí era promover a artistas jóvenes, da lo mismo el género, y creo que, claro, sí, el público que está apuntando finalmente que tiene que ver que son escritores, son fotógrafos, son ilustradores. En ese sentido creo que fanzina es más amplio. No tienes por qué ser como una virtuosa artista o una virtuosa escritora. Yo creo que al final, si no, es como más como un grito, como una necesidad de expresar algo, y al final creo que cuando uno lee un poco el fanzine, trato, no sé, por ejemplo, en Las Tetas, había todo tipo de comentarios como
quizás desde algo más, o sea, todo tipo de escritos quizás desde algo más erótico, hasta puede ser una madre, hasta puede ser qué me pasaba cuando chica, como, hasta puede ser como, no sé, no me gusta usar sostén, o sea, como tantas temáticas diferentes, pero como trato de en general, buscar como un espacio en que sea como de diversidad, como distintas temáticas dentro de la temática, y como no es como un punto de vista, como que trato de que sea bien como heterogénea en ese sentido. Pero el público y la dirección, o sea, a mí me interesa que sea solo hecho por mujeres, porque un poco la búsqueda es hablar de estas temáticas, como te comentaba antes, que han sido siempre habladas tanto por hombres, entonces como buscar ese espacio de que las mujeres hablan de eso. Sí, no sé, como si se entendió, pero eso. Sí, igual, o sea, está bueno porque complementabas, pero pensaba también en quiénes reciben esos productos, quiénes los leen, quiénes los... Porque, por ejemplo, un fanzine está pensado, o un libro, está pensado como para que personas lo lean, ¿no? O lo miren, lo observen. Entonces, como pienso en ese sentido en el público, como en la recepción. ¿Quiénes lo reciben? ¿Cómo lo reciben? ¿A quiénes? Por ejemplo, claro, la fanzina quizás está más claro que está más pensado para mujeres como público. Pero, por ejemplo, las otras cosas que ustedes pueden hacer. O sea, digo eso porque ya lo desarrollaste más. ¿Se entiende? Sí. Claro. Claro, eso. Sí, sí. Es que eso es lo curioso, que al final uno genera como un material con una direccionalidad, pero que tiene que ver más como, no sé, con un pensamiento, una ideología, etcétera. Pero finalmente, o sea, al final hay muchos hombres que están interesados en el proyecto. Me han llegado colaboraciones de hombres también. Me ha pasado mucho. Ahora estoy con una convocatoria nueva que es justamente sobre el cuerpo y es un libro, es algún proyecto igual más grande de fanzina. Y también me han preguntado muchos hombres si pueden participar en el libro. Y yo tengo que explicar que, o sea, les explico así como, pucha, es por y para mujeres, o sea, eso no quiere decir que lo pueda leer cualquier persona, pero estoy tratando de buscar esta óptica y la recepción de hombres en ese sentido ha sido muy bacán, como lo entiendo perfectamente, qué bueno que haya este tipo de iniciativas, pero me ha pasado con mis amigos, o sea, lo bacán de esto igual ha sido como conocer a muchas mujeres de distintos mundos y que quizás no tienen tanto que ver como con mis amigos o como mi onda, pero hombres, sí, como que les interesa también tener esa perspectiva femenina y lo buscan. Y eso está bueno, que en el fondo también hay un eco. Si bien uno puede tener un público objetivo o puede direccionar algo, su proyecto, por la intención, por el manifiesto o la idea que hay detrás de eso, puede haber un eco que continúa como desarrollando eso, como la idea, o sea, en el fondo... Ahora toma vida propia igual. Claro, claro, como que van sucediendo cosas. Y eso es bacán porque te das cuenta que el tema al final no le interesa solamente a una, sino que también le interesa a los hombres y al final es un tema global, ¿cachai? Como que, o sea, vivimos todos en conjunto y nada, pues eso es bacán. Ahora, no sé, como sería bacán igual, por ejemplo, escuchar a la Cata, saber qué... Me pasó, o sea, como en mi trabajo como editora, creo que, de nuevo, no lo tenía tan consciente al principio, pero ahora sí me doy cuenta mirando para atrás, que sí yo le hablaba a un público, que era un público que siento no tenía espacio en las publicaciones, que tiene que ver con los discursos o con la literatura que no es la oficial,
Y no solamente porque hay como una jerarquía como de la mirada masculina de la literatura, por ejemplo, por sobre la de las mujeres, sino que también hay, por ejemplo, que partía haciendo libros infantiles, hay una mirada también adultocentrista en que la literatura que está dirigida a los adultos es superior a la literatura que está dirigida a los niños. O cuando hay, o sea, sobre todo en Chile hay grandes escritores infantiles, pero claro, está mirado como algo menor. O por ejemplo, yo también vengo de una familia demasiado intelectual, entonces desarrollé un rechazo hacia lo intelectual. Y sentía que las publicaciones, claro, también esta idea de que la novela es superior a otros formatos de literatura, o que los libros de texto son superiores a los ilustrados. Entonces siempre fui trabajando como por el bordecito, porque ese otro espacio sentía que estaba muy copado y que yo no sentía diálogo con él. Entonces casi todas mis publicaciones, desde las infantiles, después libros ilustrados, y también como escritora, también en el tema de formato. Yo siempre escribí y siempre me sentía muy frustrada porque decía, nunca voy a escribir una novela, no soy capaz de escribir una novela, y si uno no escribe una novela, mejor se va para la casa. Y a medida que ha pasado el tiempo, han existido y están desarrollándose otro tipo de publicaciones, y eso también es otra mirada del mundo y poner en valor otras formas, y creo que ese ha sido como mi mirada, y ese espero sea el público también al que llega. Yo pensaba que en el caso de la autopublicación hay una dificultad previa, o algo que, la característica de la autopublicación y los círculos, o no sé, en el caso de nosotros se mueven a través de ferias. Y entonces las personas que asisten a las ferias también, o las personas que entienden qué es un fanzine o una publicación y cuál es su relevancia y cuál es su valor, en el fondo, creo que ahí hay una primera como un poco como una cerrada, aunque uno no quiera, porque ya la idea de la autopublicación es que uno pueda distribuirlo y moverlo más allá y por fuera de los círculos tradicionales o como la forma de distribución tradicional. Pero al fin y al cabo, las personas que terminan yendo a ferias de fanzines o de ilustración y que en el fondo gastan algo de su dinero para comprar uno, como que también termina siendo un nicho súper específico. Y que aunque uno como que pueda imaginar, a mí me gustaría que mis fanzines lo leyera todo el mundo y como que llegara, no sé, hasta como el rincón más escondido, como que ese es un poco mi sueño, pero creo que también por el número de tiraje que uno tiene, por los círculos en el que uno se mueve, que son más específicos del fanzine, o en nuestro caso como de publicaciones de arte también, son un nicho que es muy, muy específico. Pero sí hay algo que es como un poco una anécdota, pero a mí siempre me da vuelta. Estuvimos en una feria en Estados Unidos y llevamos nuestras publicaciones, que son en su mayoría en español, aunque muchos de ellos no tienen mucho texto. Y, por ejemplo, una señora norteamericana nos dice como que para ella era como un poco, no lo dijo explícitamente, pero dijo varias palabras, que era que para ella era una falta de respeto, por ejemplo, de que nosotros no tuviéramos más publicaciones traducidas al inglés, considerando que estábamos en Estados Unidos. Entonces suceden cosas así, que son también como que uno, no sé, estamos insertos, estamos en Santiago, estamos en Chile, y aunque uno quiera, no sé, responder a un público mucho más amplio, yo siento que uno siempre va respondiendo a lo que sucede en tu contexto. Entonces, cuando uno, por ejemplo, internacionaliza o lleva ese fanzine a otros espacios, ese fanzine no necesariamente tiene la misma llegada que uno imaginaba. Pero también existe otra cosa que un poco relaciona a eso, es como que también no todas las personas entienden qué es un fanzine o qué es una publicación de arte, entonces muchas veces como que la primera barrera que tenemos que como encontrar o la cual nos encontramos es explicarle a alguien qué es lo que uno hace, por qué lo hace y por qué en el fondo uno gasta tiempo en eso, y te dicen como si es un libro o una revista, y tú le decís, no es esto ni lo otro. Entonces creo que también eso, todas esas cosas que están muy marcadas también desde donde estamos nosotros haciendo o autopublicando,
van también marcando de forma muy fuerte a quien en el fondo le llegan esas publicaciones. Justamente en relación a lo que estabas comentando, había otro tema que pensaba preguntarles qué pensaban, porque justamente también en América Latina el feminismo no ha sido solo como procurando, no se ha estructurado solo procurando tematizar el ser mujer, como que estamos todas atravesadas por muchas más condiciones que el ser mujer, no sé, color de piel, religión, clase social, dónde vivimos, dónde habitamos, como lo que estábamos hablando, qué idioma hablamos. Entonces, orientación sexual, etcétera. Si pertenecemos a un pueblo indígena. En el fondo, toda nuestra historia, nuestras trayectorias de vida nos marcan en muchos más aspectos que la condición de ser mujer. Entonces, era un poco preguntarles si es que también se han propuesto, o quizás de manera no explícita, o a veces es inconsciente, incorporar también en sus creaciones o en sus proyectos en general, o sea, también habla, por ejemplo, de proyecto de música, no se cierren como solo a eso, o a la red de escritoras, qué sé yo, incorporar un poco este otro tipo de experiencias o visiones vitales. Pienso, ser latinoamericana, tener algún determinada, no sé, eso, si es que han incorporado de manera explícita o implícita, lo han reflexionado, cómo esos otros potenciales aspectos se evidencian o han querido abordarlo. ¿No? Ya, es que en verdad eso es un poco la conversación que hemos tenido con Dani. Dani es mi polola. Y con Dani participado en esta otra editorial que se llama Amistad, y ahí nos fuimos dando cuenta también, como, no sé, cuando nosotros teníamos la editorial y nos llegaban, por ejemplo, propuestas, siempre eran, no sé, 3 hombres que estaban muy ansiosos de publicar algo, versus nosotros tratando de convencer a una mujer de hacer una publicación de ese trabajo. Entonces ahí un poco fuimos dándonos cuenta y reflexionando y un poco haciendo consciente como esa disparidad incluso en la publicación, o sea, en el fondo de cómo uno se entiende a sí misma y si uno piensa que tu trabajo es válido o no de ser publicado. Y ahora estamos trabajando en otro proyecto editorial que se llama Hambre, y en ese en particular, somos nosotras dos, entonces como que desde la base estamos entendiéndolo, o sea, como inspiradas en otras editoriales o en otros proyectos que reconocen y que en el fondo elevan y visibilizan esa dimensión también de ser no solo una mujer, o sea, mujer latinoamericana, lesbiana, viviendo en Chile, pero también de que ahora vamos a tener mucha más conciencia en el momento a quién vamos a publicar. Entonces, en el fondo hemos tomado la decisión es como un separatismo sin paredes. Eso que lo aprendimos el año pasado de otra autopublicación que se llama Revista Travesti. Entonces, que en el fondo es como que a uno también, o sea, hay un separatismo sin paredes que puedes entrar a a nuestros sueños, nuestra dimensión, pero que en el fondo también tener esa conciencia de que incluso la autopublicación, que es independiente, probablemente se van a imprimir más hombres, y personas, o sea, hombres de clase media alta, que son cisgénero, que son heterosexuales, etc. Entonces, dentro de nuestro trabajo cada vez hacemos mucho más consciente esa decisión como una decisión política, porque cuando uno hace una publicación y la pone en público y la comparte, tiene cierta responsabilidad y para mí eso es muy importante también como siendo una persona feminista, una mujer feminista, lesbiana, etc. Y también, por ejemplo, en el caso de Amistad, sacamos una publicación que la tradujimos al inglés, pero también lo hicimos al mapuzungún. Entonces, porque estábamos trabajando con un artista mapuche. Entonces, de cómo esas pequeñas cosas uno puede hacer, aunque sea un mini cambio, y que cada paso voy a
darme cuenta probablemente de otra dimensión o otra forma de opresión de la cual ni siquiera quizás había sido consciente hace un mes o 2 meses. Y creo que ahí siempre, o sea, específicamente en la autopublicación, para mí hay una responsabilidad. Porque en el fondo es como, si no, no sé, me voy a trabajar a una transnacional editorial y hago lo que ya se está haciendo. Entonces, para mí hay esa obligación como a innovar, a la creatividad, pero también a ser muy consciente de las consecuencias, aunque sean mínimas, de lo que uno hace. Es difícil contestar esa pregunta porque o sea, tu pregunta es como provocadora en el sentido de que igual uno piensa y hace una autoconciencia, por lo menos en mi caso, de que no sé si es tan abierto igual lo que hago. En el sentido, yo también creo que como que todo lo que uno hace es un acto político, ¿cierto? Y también que el feminismo de ahora ha acogido otros discursos que tienen que ver con que al final no solo cuestiona la desigualdad de las mujeres, sino que tiene que ver con la desigualdad de todos, la desigualdad en general, ¿cierto? Y también cuestiona los privilegios que todos tenemos. O sea, yo puedo ser mujer, entonces los hombres tienen privilegio, pero yo soy de clase media alta, o los flacos que tienen en relación a los gordos, o los bonitos en relación a los feos, o todo lo que ha sido como lo correcto. Y en ese sentido, obviamente que uno tiene que hacer, no sé, como la autocrítica o la autoconciencia de qué tanto mi trabajo o lo que yo publico está abarcando otros discursos o de los que no han sido privilegiados. Yo, por ejemplo, igual he trabajado tengo varios libros con mitología de pueblos originarios. En ese sentido sí podría ser, pero no sé si dentro de lo que yo recibo como editora los manuscritos hay demasiada gente de clase media baja, o no sé, o de etnias, o etcétera. O sea, creo que todavía hay una barrera en el acceso a publicar o a tener como más visibilidad, o eso en general. No sé si, no es que sea culpa de uno, pero es culpa como de todo un sistema en que uno se sigue moviendo en un círculo muy pequeño. Eso. Bueno, yo igual creo en la responsabilidad de ser autopublicadora. En el fondo, claro, hay una vitrina de cosas que hemos visto siempre y uno tiene una propuesta innovadora, distinta, otros temas, otro formato, etc. Ahora, igual me pasa un poco lo de la Cata, como que me he hecho esta pregunta y siendo muy autocrítica no tengo la conciencia real dentro de, no sé, pues quizás la gente que vio una convocatoria de fanzina o fanzinombre en internet, o sea, en Facebook, en Instagram, en algún flyer, como quién le llegó, por qué tipos de intereses, nivel socioeconómico, así como por lo que he podido controlar o lo que he visto que me ha llegado. Algunas veces me han llegado cosas de migrante o no sé, lo puedo como deducir por el texto y he incluido, o bueno, en el caso de fanzina que es para mujeres. Pero igual siento que como controlar eso y sobre todo el público al que pueden llegar las autopublicaciones, porque también ahí creo que hay un tema. O sea, al final, ¿quiénes hacen autopublicaciones o quiénes están publicando? O creo que también no hay un lugar tan democrático, ya sea porque hay gente que no tiene una impresora en su casa, porque no tiene conocimiento de cómo hacerlo, de cómo trabajar con otras personas, porque no se le ocurre o no hay como no hay un tipo de estimulación en el colegio, en el jardín, en la universidad, o nunca llegó a la universidad o nunca terminó el colegio. Entonces también, ¿quiénes son los que leen este tipo de publicaciones? ¿Quiénes son los que publican? Creo que también es fuerte darse cuenta de eso, que
quizás no todos leemos, quizás no todos sabemos qué es un fanzine y no todos sabemos, quizás no todos tienen como, le compran libros infantiles a sus hijos, entonces también es fuerte darse cuenta de que hablar de autopublicaciones y feministas, lamentablemente, o sea, yo digo como, bueno, yo soy mujer también de clase acomodada, como tuve, no sé, toda la educación que pude haber tenido, entonces creo que soy afortunada de haber llegado como a poder conversar de este tipo de cosas, pero mucha gente no. Entonces también lo que estamos conversando igual es un nicho, eso creo. Que yo quería decir, como sumándome a lo cuando la Vicenta dijo que, como dijo la palabra responsabilidad, ya no me acuerdo bien en qué frase, pero pensé en que en el fondo, como claro, nosotros que estamos acá en una universidad privada hablando de publicaciones, como que al finalmente está en nosotros la responsabilidad de hacer que justamente algo como una autopublicación o incluso hacer llegar un manuscrito que una persona lo puede, no sé, escribir a mano, incluso o en un cibercafé, como quizás tener ese esfuerzo para imprimirlo y hacérselo llegar a la cata, como que está también en nosotros hacer que eso se llegue, porque la inquietud en las personas como más desfavorecidas, por decirlo así, está igual. A mí me pasó que yo me contacté con una persona de la cooperativa Chichigán, no sé si conocen a Pablo Chile, pero bueno, no sé, ¿conocen a Pablo Chile? Ya bueno, yo me contacté con una persona una vez de la cooperativa Chichigán, que es una cooperativa que armó Pablo Chile como para ayudar a, qué sé yo, a la gente como él, así como de menos posibilidades, y le hablé de un taller de autopublicación y apañaron al tiro, como que me dijeron ya, ¿dónde? Y en ese momento yo tenía un viaje, como que estaba en otro, y le dije ya, espérame a que pasemos como julio, agosto y ahí voy a retomar el proyecto. Me acordé ahora, cuando dijo responsabilidad, y en el fondo igual como que las opciones, justamente para nosotros que somos como personas privilegiadas, claro, está en nosotros en decir como ya, en verdad voy a hacer como el taller de Chichigán, aunque no conozca a Pablo Chile, ¿caché? Que obviamente mi impulso inicial era como conocer a Pablo Chile, pero después como no, en realidad probablemente la gente de Puente Alto o de Estación Central, porque el tipo me dijo que lo podíamos hacer allá también, quizás los niños quieren hacerlo, pero no lo saben, porque no saben que existe esa posibilidad y como que en el fondo Internet igual ha hecho obviamente que se muestre, y yo creo que muy poca gente no tiene acceso a Internet, como que hay datos que dicen que en verdad, por lo menos en Santiago, como que mucha gente, todo el mundo tiene acceso, pero como trascender eso y llegar como a otros, quizá a sectores menos privilegiados, o más que llegar a esos sectores, darle la tribuna a esos sectores menos privilegiados, es como... claro, una responsabilidad que nosotros deberíamos como abrazar, ¿cachai? Claro, sí, también. Bueno, me estaba acordando que con Cami hicimos un taller una vez de autopublicaciones para mujeres. Sí, hicimos un taller de autopublicaciones para mujeres y el taller trataba un poco de motivar a las mujeres a publicar, porque era importante publicar siendo mujer, y esa era como media teórica la primera parte, y la segunda, cada chica hacía un fanzine y después le sacamos fotos y fue bacán. Era un poco, les explicamos cómo doblar el papel, o llevamos miles de stickers, papeles, tijeras, lápices de colores, y estuvo bueno. Sí, yo creo que está bueno eso, incentivar, como enseñar, y que para que sea real la autopublicación. Eso. Sí, yo iba un poco por ahí, o sea, y pensaba como lo que decía Camila, que, o sea, al final, claro, estamos atravesadas por ciertas condiciones que son las mismas y hay otras que ya empiezan a diferenciarnos, pero también acá en Chile están pasando hartas cosas, por ejemplo, o sea, entre que estamos en Latinoamérica, tú mencionaste, por ejemplo, migrantes, no sé, hay toda una arremetida contra diversidad de género sexual,
Entonces como que hay un montón de temáticas que por ejemplo, desde el feminismo o desde crear obras y generar espacios de trabajo, se pueden empezar a abordar. Entonces yo creo que es interesante ver cómo a veces no es solo mujer, o sea, nunca eres solo mujer, siempre eres más cosas. Y tenía una cierta historia u otros temas que interesan. Entonces, o sea, hacer un poco lo que pensaba. Y no sé si ahora quizás, bueno, hay alguna gente que se ha tenido que retirar, pero si es que también abrimos un poco a quienes están acá a conversar, a ustedes si quieren proponerse temas entre ustedes. Sería bacán que nos hicieran preguntas. Sí, eso, como ampliar un poco el... Ya, voy a aprovechar que no sé, hay menos gente y va a haber tiempo, pero justo antes de que hablaran ¿se escucha? Sí. Justo antes de que hablaran lo de, o sea, con lo que como que se estaba hablando recién respecto a como lo que tiene que ver un poco con la democratización del fanzine, que tal vez es como redundante, porque no sé, no me manejo tanto, pero por lo que entiendo el fanzine como que lo que tiene es que es una publicación como lo más democrática posible, porque es como de más bajo costo y como tiene que ver como con lo de la autopublicación y todo, pero a la vez me pasa que, claro, uno va, lo que habláis tú, Cami, uno va a una feria, no sé, impresionante y como es pura elite, como es un nicho como súper y como ese mundillo como del diseño, el arte y como artistas es como elitista, más allá de si son clase media, alta, como el nicho en sí. Entonces, y tal vez suene como capitalista mi pregunta, pero sentía que como, y porque me ha surgido la idea de cómo hacer algo, pero también no sé cómo, porque no es como mi nicho, como cómo hacer algo útil. Es raro porque es una pregunta como súper capitalista y como yo entiendo que son obras, pero útil más allá como de, oye, esto me sirve para hacer algo, sino como lo pienso como desde la educación, en verdad, como algo que alguien pueda recibir, que alguien como que se salga del mundillo, porque yo siento que, por ejemplo, veo los fanzines y me encantan y sigo todo, sigo Amistad, no sé, como todo. Pero yo me alimento y veo mi Instagram y como que es todo eso y la gente que lo sigue también es así, entonces como que uno cree que como, tanta gente que ve esto y tiene tantos seguidores, pero es lo que pasa como con los datos y la internet, que uno cree que está todo el mundo muy informado y todo el mundo mega feminista y mentira, como que en verdad salí a la calle o no sé. Yo ahora estoy haciendo la práctica en un colegio y te das cuenta de que mentira, como faltan kilómetros y kilómetros como para avanzar respecto al feminismo. Y como como que al final publicar es como visibilizar. Pero cómo salir de ese nicho para que se haga como más útil, pero en el sentido como, no sé si me explico. Bueno, ahí, ya, me voy a parar. Es que para no darle la espalda a la gente. Hay una problemática que por lo menos pasa con la autopublicación, que es como el flagelo de la autopublicación, que es justamente la distribución. En el fondo, cuando uno hace un fanzine, como que tiene la ilusión, sí, de que ojalá lo vea todo el mundo, y por eso uno como que postula ferias y trata de viajar, y algunos lo hemos logrado. Y para mí ha sido lo más emocionante del mundo que alguien, no sé, en Alemania compre un fanzine mío, pero está la problemática de que uno, no sé, a mí me pasaba al principio con el pequeño cine, que yo lo distribuía gratis, y lo dejaba en librerías y en disquerías, y de repente lo dejaba también en algunos cafés. Igual todo como muy de nicho, seguía siendo la misma gente, entonces siempre está la problemática de cómo hacer que, no sé, por ejemplo, yo me imagino que Fanzina sí podría ser algo que se le entregara, no sé, a las niñas de primero medio en todos los colegios, qué sé yo, de ciertas comunas o de todas las comunas. Entonces, ¿cómo llegar a eso? En verdad, en mi caso, es como la lucha constante. A veces la dejo de lado y es como, no importa, este es mi regalo para el mundo, pero al final el mundo son, no sé, 300 personas. Y quizá ahí también es como parte de la responsabilidad, no solo como de darle la oportunidad a otros de publicar, sino que después, claro, como que si el niño de Puente Alto del taller Chichigán hace un fanzine, ojalá lo lean no solo 20 personas en Puente Alto, sino que lo lean, no sé, 400 personas o 1000 personas en Santiago, y de ahí se va extendiendo y extendiendo.
no sé, yo creo que eso es como un tema que es difícil porque uno no quiere ser capitalista, entonces no quiere como cobrar tanto para hacer más, pero también tenéis que pagar al menos la producción del trabajo. Y después está también ese terreno como oscuro y desconocido que son los fondos estatales. Entonces, por lo menos en mi caso, del pequeño cine ilustrado, creo que como que el freno siempre ha sido justamente como la traba y el pie de tope ha sido la distribución. Y hay igual instancias que a uno le ayudan. Por ejemplo, a mí me invitaron del Centro Nacional, ¿cómo se llama el de Cerrillos? El Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillos. Tienen toda la colección del pequeño cine. Y allá cualquiera puede ir y mirarla completa. Pero es una colección en Cerrillos. Entonces, como que a veces uno hace eso y uno se siente increíble y dice, ya, bacán, está en Cerrillos, pero en verdad, como que es difícil, a eso voy. Pero puede que haya alguien con mejores ideas. Sí, la distribución es demasiado complicada, o sea, claro, que hay en el nicho de las mismas ferias de arte, de autopublicaciones, que no llega a todo el mundo, aparte como técnicamente, o sea, no sé, me pasa ahora que estoy trabajando este libro, que también es convocatoria, a diferencia de los fanzines, claro, necesitáis un número ISNBI para estar en una librería, o sea, yo también siempre he dejado fanzines en la Cataluña y otras librerías y otros lugares, también de nicho, igual un público, pero claro, en un momento teníamos un fondo universitario con Martín, el que me ayuda en Fanzinombre, para hacer los fanzines. Ya no lo tengo porque ya salí de la universidad, pero quise seguir haciendo el proyecto y ahora lo vendo como muy bajo costo. Y también igual lo regalo un montón, pero como en el fondo para pagar la imprenta y poder seguir y continuar el proyecto. En el fondo tampoco es que gane plata como haciendo eso. Pero es complicado, por ejemplo, en el mundo de los fanzines o quizás una publicación, no sé, que no está como bajo como una editorial oficial o se sale como de los formatos oficiales o tiene como otro mecanismo. Sí, es difícil llegar a librerías o tiendas o, no sé, los kioscos ya están muriendo, como no funcionan. Entonces, imagínate si ya como que una revista que encontré en el supermercado ya cada vez es más difícil y muchas revistas están cerrando, como que encontréis como una publicación distinta, que es como una hoja carta o 2 o 3. Súper, súper complicado. En el fondo, claro, ahí lo que más podía hacer es como regalarlo, pasárselo a gente. De repente supongo que con más prensa o cosas así hay gente que puede escuchar de la publicación y ir como conversando, pero es complicado, o sea, en el sentido de si no es un libro o una revista, como la distribución formal y como controlarla, sí, queda mucho en el nicho, yo creo. También hay un contexto que es más amplio o más grande de lo que uno puede abarcar, que es como Chile como cultura y como sociedad, que es tremendamente clasista y súper centralizado en Santiago. O sea, también la gente de región tiene súper poco acceso también a ciertas publicaciones. Casi toda la industria editorial se produce en Santiago. También, no sé si veis como los lectores en Chile son, los que se declaran lectores son como el 30% de la población que en verdad leen así libros. El acceso a los libros es súper difícil. Casi todas las librerías se encuentran en Santiago en 2 comunas, o sea, La Pintana no tiene ninguna librería. No sé, como casi todas las comunas de la periferia no tienen librerías, o sea, con suerte tienen una biblioteca. Entonces, como trabajar en publicación, trabajar como en librerías también, bueno, las librerías también se concentran todas juntitas en barrios, y es súper difícil llegar a más. No digo que sea imposible, y obvio que uno tiene una responsabilidad, pero es como un carro súper grande, o sea, para tirarle uno solo. O sea, no sé no se me ocurre cuál sería como la forma de botar ese muro, digamos. Una manera, quizá las redes sociales sí son más democráticas y ahí, bueno, no sé, como los formatos digitales son más democráticos.
Pero aún así, bueno, no todos tienen acceso como a leer EPUB, no sé. Es como una pega bien grande. Yo me quedé mucho pensando cuando dijiste cómo hacer algo útil. Y si yo bien pienso que el fuerte es la distribución y que la importancia en que nosotras tenemos publicaciones en archivos en Chile, en Latinoamérica y en Estados Unidos, y otras por el mundo que no sabemos muy bien. Pero ahí sabemos nosotras que hicimos algo importante, cuando sabemos que esto va a poder ser estudiado en sus distintos niveles, porque es un archivo que lo cuida en el tiempo y habla de todas las particularidades de esta producción, que las chicas viajaron de Chile para venir a dejarlo, y etc. Y después también siento que cuando uno logra incentivar a alguien, ya sea desde que pueden ver estas cosas por redes sociales y ver que este formato tan simple lo puedo replicar con lo que yo sé, que puede ser a mano o en la impresora, lo que sea, pero también pienso en todas las redes feministas que hay por Latinoamérica y el mundo, y en especial de las publicaciones a bajo costo y cómo las ferias se hacen, desde las ferias se hacen circuitos con los que participamos ahí. Cómo se colaboran los que viven en Estados Unidos con los que están en México, con los que están en Argentina, y cómo van haciendo que estas publicaciones circulen en estos sistemas no tradicionales. Por ejemplo, nosotros encontramos mucho a través del arte la participación de nuestras publicaciones en exhibiciones. Entonces así pudimos viajar a distintos lugares, ya sean centros de documentación o exposiciones con temáticas feministas, donde además nos pagaban para que estas cosas viajaran y fueran exhibidas. Entonces todo esto que se ve como una problemática muy chilena, que sí, me parece súper chilena, de la concentración en Santiago, el mundo ha podido sacar estas cosas de estas pequeñas ciudades, de estos pequeños núcleos, para poder hacerlas circular. Y se ha visto toda esta desventaja como un gran privilegio, ¿no? Como, mira, logré que estas 30 copias estuvieran en 15 países. Ahí, para mí, ahí fue algo útil, porque al final el papel se puede ir a la basura, yo soy súper consciente de eso, pero si queda el registro en alguna parte, o si logramos inspirar con nuestros modos de hacer, ya hicimos un cambio. Pero es muy necesaria, porque al final cada publicación en lo material es muy ligera y muy efímera. Entonces para mí la utilidad va cuando se logra meter en la historia, en los archivos, cuando se puede investigar cómo se hace y cuando inspira a otras personas. Yo solo voy a reforzar dos ideas que ya salieron en la respuesta de lo que tú comentabas, porque las pensé mientras estaban conversando, y una es lo de Internet. O sea, es perverso y es maravilloso a la vez, y yo creo que la idea es usar lo maravilloso, y si bien estábamos hablando de objetos materiales, Internet igual puede plasmar otro tipo de contenido, y yo creo que es más democrático en el sentido que es de menor costo, porque basta pagarte un servidor y un dominio y listo. Bueno, si es que uno hace el trabajo gratis, como muchas veces pasa también, y es más democrático también en el sentido del público, porque como lo que decía, creo que tú, Elisa, antes, ¿no? Todo el mundo tiene internet en el celular, o alguien de ustedes decía, todo el mundo tiene internet, o sea, hay una cobertura amplísima. Por último, podéis leer no sé, una revista, ver una ilustración, leer un cuento en el celular. Entonces yo creo que internet es una gran herramienta. Y lo otro que también estaban mencionando ustedes, que me pareció súper interesante, como quizás hacérselos más explícitos, es la iniciativa de hacer talleres, crear espacios de educación y de enseñanza en torno a este tipo de cosas. Porque yo creo que esto no solo se democratiza en la medida en que lo que una crea llega a más gente, también se democratiza en el sentido de que más gente pueda crearla también. Entonces, quizás no hay que aspirar solamente a que lo que tú creaste llegue a todo el mundo, o sea, eso también puede ser, pero que también todo el mundo pueda crear ese mismo tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la iniciativa que comentaban ustedes de hacer talleres donde se enseñe cómo publicar, y después que quizás donde eso se hizo, esas personas van a seguir publicando, es una manera también muy potente de democratizar y de romper este tipo de barreras, y que otro tipo de personas también pueden hacerlo, ¿ya? Eso quería reforzar, que era como en relación a lo que preguntaba la Antonia también, que salió un poco y... Sí, no, que quería decir que sobre eso, como de lo de hacer talleres, que como que los fanzines al menos nacen igual un poco como un acto de reacción, como ya, no tenemos plata para hacer una revista increíble, entonces vamos a hacer esta cosa de mierda fotocopia, porque
ahora uno va a las ferias y hay una impresión, unos papeles, la ñ que saqué yo la hice con un papel que brilla, ¿cachai? Pero en realidad como que parte en los 80 o antes incluso, como unos papelitos mega delgados, fotocopias, porque había esa necesidad de decir algo. Entonces, cuando uno hace un taller, yo también he hecho, o creo que alguna vez hice uno, en el fondo basta con que una persona del taller siga haciéndolo, porque después esa persona va a llegar a otras personas y claro, como que ahí se va formando red. Finalmente todos estos productos que uno crea, a menos que uno sea Rihanna o no sé, qué sé yo, como una estrella mundial así, Selena Gómez, claro, no lo va a ver todo el mundo, literalmente, pero uno se da cuenta que más gente va accediendo y que quizás, no sé, el niño no sé, el niño mapuche del sur, en volar no quiere hablar de ser mapuche, quiere hablar de fútbol. Y como que está bien que él publique porque es necesario que su voz también sea escuchada, aunque tenga que hablar de fútbol y no como de, no sé, ser mapuche. Entonces, a los pocos que quedan, y para ir un poco cerrando, no sé si te parece para ti, por la hora, es como invitarlo a que hagan cosas y a que no se achiquen como, no sé qué hacer o no tengo plata. Como yo de verdad el pequeño cine es una hoja carta, yo ni siquiera sabía diseñar, como que le tuve que pedir a una mina de Instagram, como, oye, ¿me ayudas a diseñar, a diagramar esto? Y después mi hermana estudió diseño y como que le pedí a ella y hasta que yo aprendí a diagramar la cuestión, ¿cachai? Y así como, no sé, yo no sabía diagramar, si ustedes no saben, no sé, sacar fotos o lo que sea, igual uno puede, o justamente está toda la gente e internet para colaborar. Y ahí uno se da cuenta que la gente quiere mucho hacer cosas. Como que es lo mismo el Chichigán, yo se la tiré así como por si acaso, y Matías Chichigán me dijo al tiro que sí. Entonces, ahí uno se da cuenta que en verdad faltan como la instancia y yo me imagino, no sé, que te deben llegar un montón de manuscritos y qué sé yo, y esto va a sonar incorrecto, pero la gracia de uno de ser el editor es que ahí uno elige qué es lo que va y qué no, pero en el fondo uno elige algo, uno da opciones de algo y eso, publiquen. El papel se puede reciclar. Gracias. No sé si tenemos preguntas igual o si... No, yo decía si alguien más quería o ustedes, pero yo Es que hablé harto. abajo hay una inauguración también que pueden aprovechar de ir que se llama Del Libro de Artista, que también es interesante porque pone como otro tipo de publicación sobre la mesa que es aún más de nicho y que es cuando la publicación en sí es como una obra en sí misma. Entonces, yo creo que está bueno que vean, bueno, la muestra del pequeño cine, obvio, y la del libro de artista. Gracias.